puso una cruz negra sobre los nombres de sus enemigos. Y cuando los enemigos de este supieron que había tachado una cruz negra sobre sus nombres, empezaron a tener temor, empezaron a huir, empezaron a pensar lo peor. Pero cuando le preguntaron al rey qué significaba, el rey lo que contestó fue que lo hacía para recordar sobre sus enemigos la cruz de Cristo y darles perdón. Muy interesante. Mientras los enemigos pensaban que era para perseguirlos, él puso una cruz sobre ellos para recordar que la cruz de Cristo estaba entre él y ellos. También hubo un rico, había una vez un rico que, teniendo misericordia de todos sus deudores, los mandó llamar y les en su carta de deuda les ponía perdonado. Y ya se iba, ¿no? Pues la gente bien contenta, perdonado. Y así era tan bueno este hombre, tan misericordioso, tan perdonador. Perdonó las deudas de casi todos los que le debían. Cuando él murió, ahí fue el problema. Porque la esposa dijo, cuando se enteró que había mucha gente que le debía, llevó al juez a esos hombres. Pero cuando estos deudores le presentaron la carta que les había perdonado, el juez le decía, bueno, señora, ¿reconoce usted esta firma? Sí. ¿De quién es la firma? De mi esposo. Y esta letra también es de mi esposo. Entonces aquí no hay nada que alegar, nada que discutir. Aquí dice perdonado y todo ha sido perdonado. Vamos a hablar hoy acerca del perdón. ¿Está bien? Amén. Ahí en Hechos capítulo 4, Efesios 4, 31 y 32, dice la Biblia así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es el perdón? Y podemos hablar mucho acerca del perdón. Inclusive se han escrito muchísimos sermones, muchísimas predicaciones acerca del sermón, acerca del perdón. Se han escrito muchos estudios, se han hecho muchísimos libros acerca del perdón. ¿Cuántos conocen algún libro que hable acerca del perdón? Hay muchos libros del perdón. Pero quiero hablarles algunas cosas acerca del perdón. La palabra que traduce como perdón, acá la puse, es la palabra apiemi, es A-P-H-I-E-M-I, apiemi, que significa despedir o apartar. Eso es lo que significa el perdón, despedir o apartar. Es la palabra griega apiemi. Esto da una ilustración acerca del pecado y del pecador. Esto da una ilustración acerca del pecado que Cristo vino a quitar del pecador. Pero también hay otra interpretación acerca del perdón. Hay un significado que me gustó mucho, es de solicitar o otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. Oye, escuche esto: solicitar u otorgarle a alguien la remisión de una obligación o una falta. Entonces, entendemos que el perdón es la remisión de una obligación pendiente o de una falta cometida. Es decir, darle a alguien el perdón por una falta que ha cometido contra nosotros. A veces la persona puede decir, oye, perdóname, a veces no, pero nosotros tenemos la obligación de decirle, oye, yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Y me llevó este estudio acerca del perdón a ver qué decían algunos hombres o pensadores. Ojo, voy a nombrar algunos, no me va a decir, ya creemos en esto, ya creemos en aquello. No, su concepto del perdón, por ejemplo, lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, era una misionera yugoslava que se nacionalizó hindú o de la India. Ella decía esto: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Ella dice, perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. ¿Cuántos han leído o cuántos han oído, ya ni leído, a William Shakespeare?
un poeta inglés. ¿Sí? Él decía, el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito, porque bendice al que la da y bendice al que la recibe. ¿Cuántos han oído hablar del Dalai Lama? También él opinó acerca del perdón. Él decía esto, es un líder espiritual del Tíbet, allá los monjes tibetanos. Si no perdonamos por amor, perdonamos por egoísmo, al menos por tu propio bienestar. Abel Pérez Rojas es un educador mexicano y él decía esto: perdona, que no sabes cuándo tú necesitarás que también te perdone. Interesante, ¿no? Perdona, porque no sabes cuándo tú necesitarás que también te perdone. Martin Luther King, un líder socialista en los Estados Unidos, él decía esto: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Alexander Pope, un escritor inglés, decía esto: equivocarse es humano y perdonar es divino. Mahatma Gandhi, ¿se han oído hablar de Mahatma Gandhi? Era un líder hindú. Él decía, el débil puede que nunca perdone, el perdón es atribuido solamente al fuerte. Tremendo, ¿no? Son pensamientos de algunos pensadores, ¿sí? Su doctrina, su enseñanza, bueno, no la aceptamos ni estamos de acuerdo, pero su referencia acerca del perdón es lo que me deja a mí pensando acerca de tan importante es el perdón. ¿Qué tan importante puede ser el perdón? Que puede, pero como dice Pablo aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Ahora, es importante perdonar. Es importante que nosotros tomemos un tiempo para reaccionar acerca del perdón. Hay momentos en nuestra vida que traemos, o que alguien nos hizo algo hace un mes, hace un año, hace 2 años. Tenemos que dejar atrás todo eso. Tenemos que caminar hacia adelante. Además, ni siquiera retroceder, pero sí, cuando nosotros venimos a Cristo, decirle: Señor, yo perdono en el nombre de Jesucristo, como dice Mateo capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes del Padre Nuestro? Y termina el Padre Nuestro diciendo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué es tan importante entonces el perdón? Quizás porque puede volverse una raíz de amargura en nuestro corazón. Estos tiempos, Dios ha tratado mucho en mi corazón con el tema del perdón. Este tiempo es importante que nuestro corazón empiece a tomar vida, empiece a tomar aliento, empiece a dejar atrás todas esas cosas que lo están quizás apresurando. ¿Qué se necesita para perdonar? Lo único que se necesita perdonar es que tú quieras. Cuando una persona decide perdonar, el perdón es otorgado. Dios decidió perdonar. Oiga, el perdón no es un sentimiento, porque podemos confundirlo con que, bueno, yo perdono. Y el tema Caminando con Dios, es la serie que estamos teniendo. El tema es Caminando con Dios, hay perdón. Si Dios ya nos perdonó a nosotros, tenemos que nosotros empezar a tomar esa verdad, esa realidad de nosotros. Y ¿cuántos de nosotros no hemos fallado después de que Dios nos perdonó? Amén. ¿Cuántas veces nosotros no hemos fallado a Dios? Ahora, en lo que se necesita para perdonar, solamente querer perdonar. Solamente decir: yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Es espiritual el perdón. Cuando nosotros no nos perdonamos, queda una raíz de amargura en nuestro corazón. Queda una raíz de venganza. Queda una raíz ahí en nuestro corazón que no nos deja avanzar. ¿Sí? Empezamos a hacer cosas solamente por nuestra mentalidad, sin buscar siquiera la voluntad de Dios.